Buenos días, hermanos, estamos aquí en una lección más de este nuevo libro. Les doy muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Bienvenidos sean todos. Le damos gracias a Dios por este día que nos permite estar vivos, que nos permite estar con nuestra familia, y vamos a vamos a agradecerle a Dios por esta tarde, por este día que nos permite, y pues estaremos orando por la gente que esté enferma, que tenga conocidos enfermos, y intentaremos ayudar a nuestros hermanos. Vamos a empezar con una oración de ofrecimiento y agradecerle a nuestro Dios. Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por habernos permitido un día más. Te damos gracias, Señor, por dejarnos reunir, aunque sea por estas transmisiones en vivo. Señor, te pido que esta clase sea de bendición para mí y para los que están viendo esta transmisión. Te pido, Señor, que seas en sus casas, en sus hogares, que los bendigas, Señor, los cuides y los protejas, que los ayudes, les des el alimento, el trabajo y lo que tienen en necesidad, y que los ayudes a que más que nada se fortalezca su fe. Te pido, Señor, que seas a través de mí, que hables a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que si me equivoco me perdones, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar esta lección. El día de hoy es la lección número 23, que se titula La Alianza. Voy a empezar leyendo una parte que dice así: la estructura básica de la relación que Dios ha establecido con su pueblo es la alianza. Una alianza es algo así como un contrato. Si bien hay algunas similitudes entre las alianzas y los contratos, hay también algunas diferencias importantes. Se trata en ambos casos de acuerdos que crean compromisos. Los contratos suelen consolidarse a partir de dos posiciones negociadoras en igualdad de condiciones, y ambas partes están en libertad de no firmar el contrato. Una alianza también es un acuerdo. Sin embargo, las alianzas en la Biblia no suelen ser entre iguales. Por el contrario, siguen el patrón común de los tratados entre el soberano y sus vasallos. En la antigüedad del Cercano Oriente, los tratados entre el soberano y sus vasallos, como se ve en el caso de los reyes hititas, eran pactados entre un rey conquistador y el conquistado. No había ninguna negociación entre las partes. Vamos a ver ahora, hermanos, las partes de las alianzas. El primer elemento de estos pactos es el preámbulo, que identifica a las partes respectivas. Éxodo 22 comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Dios es el soberano, el pueblo de Israel son los vasallos. Aquí empezamos con el primer elemento de las alianzas, que le titula aquí el autor el preámbulo, que dice aquí que identifica las partes respectivas. Éxodo 22, como aquí dice en la Biblia, empieza aquí: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta es la primera parte de las alianzas, que se titula el preámbulo. El segundo elemento es el prólogo histórico. Esta sección describe lo que el soberano o el Señor ha hecho para merecer la lealtad, como el haber liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. En términos teológicos, esta es la sección de la gracia. En esta parte, en Éxodo 22, habla del podría ser que es del primer pacto, que fue el que no fue perfecto, que fue anterior del de nuestro Señor Jesucristo, que aquí dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto podría ser el segundo elemento, que es donde, como dice aquí, lo que el soberano o el Señor ha hecho para merecer la lealtad, como luego en la Biblia nos menciona
que podría ser el segundo elemento, sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Sigue aquí diciendo, en la siguiente sección, el Señor detalla lo que exigirá de quienes están bajo su gobierno. En Éxodo 20, estas exigencias son los 10 mandamientos. Cada uno de los mandamientos era considerado un compromiso moral asumido por toda la comunidad que hacía el pacto. Vamos a leer los 10 mandamientos para repasar esta parte de la Biblia. Vamos a leer Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Luego aquí nos viene la parte final donde nos explica de una parte de lo que viene aquí en los 10 mandamientos, que correspondería a la última parte de la alianza, que sería la parte final, que dice aquí: la parte final de este tipo de pacto detalla las bendiciones y las maldiciones. El Señor describe los beneficios que le corresponderán a los vasallos que acaten lo estipulado en el pacto. Encontramos un ejemplo de esto en el 5.º mandamiento. Dios le promete a los israelitas que serán largos sus días en la tierra prometida si honran a sus padres. El pacto también describe las maldiciones que sobrevendrán si el pueblo no cumple con sus responsabilidades. Dios le advierte a Israel que no los liberará de culpa si no honran su nombre. Aquí podemos ver la parte aquí que dice que es el 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como ya hemos visto o hemos escuchado, es el primer mandamiento con promesa, que viene acerca de, que podríamos decir que es de la parte de la alianza que Dios ha hecho con nosotros, que es un beneficio, una bendición que Dios nos da a través de ser de estar sometidos a la alianza o a su voluntad, se podría decir. También viene aquí, por ejemplo, una maldición que Dios nos dice que es el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Esta es una maldición o algo que se podría decir que es malo, que nos podría llegar a pasar si no acatáramos las órdenes de nuestro Dios conforme a la alianza que hemos hecho con nuestro Dios. Sigue diciendo aquí, este esquema básico es también evidente en las alianzas de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y en el pacto de Jesús con su iglesia. En tiempos bíblicos las alianzas eran ratificadas con sangre. Era costumbre para ambas partes de la alianza pasar entre animales despedazados, como prueba del acuerdo establecido en los términos de la alianza. Vamos a buscar Jeremías 34, 18. Aquí viene una parte de cuando aquí viene algo que dice Jehová, que aquí viene en el versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Aquí nos dice aquí algo que nos podría llegar, que dice aquí, que dice Jehová, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que fueron los que no acataron las órdenes de nuestro Dios, que rompieron la alianza, que dice aquí, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Luego tenemos un ejemplo de esta alianza en Génesis 15. Génesis 15 del 7 al 21, que dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fareceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos.
Aquí en Génesis 15, del 7 al 21, como hemos aquí leído, nos viene el que podría ser una alianza, un pacto que Dios hizo con Abraham acerca de su descendencia. Le prometió que su descendencia sería grande, que sería como las estrellas o como los granos de arena, que son imposibles de contar. Así de grande iba a ser la bendición y la descendencia que le iba a dar Dios a Abraham. Y Dios aquí le puso en visión que una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos, que sería la santidad de Dios, que sería como que la visión de que Dios pasaba en medio de los animales y de la sangre, que demostraba que no era cualquier cosa lo que Dios le había dicho, que era un pacto que Dios había hecho y que él pactó al haber pasado entre los animales. Él no era así como que una promesa nada más aparte, sino que además Dios le prometió a Abraham pactándolo, pasando entre los animales divididos. No era cualquier cosa, era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Luego aquí dice, en donde Dios tenemos un ejemplo de este tipo de alianza en Génesis 15, 7 a 21, en donde Dios le hizo determinadas promesas a Abraham, las que fueron rectificadas por el sacrificio de animales. Sin embargo, en este caso fue solo Dios el que pasó entre los animales divididos, indicando de ese modo que estaba comprometido por medio de un juramento solemne a cumplir la alianza. La nueva alianza, el pacto de la gracia, fue ratificada por el derramamiento de sangre de Cristo sobre la cruz. En el centro de esta alianza está la promesa de Dios de la redención. Dios no solo ha prometido redimir a todos los que confían en Cristo, sino que ha sellado y confirmado esa promesa con el más sagrado de todos los votos. Servimos y adoramos a un Dios que se entregó a sí mismo para nuestra plena redención. El nuevo pacto, la nueva alianza que Dios ha hecho con nosotros, como dice aquí, es el derramamiento de sangre de Cristo sobre la cruz, que fue que vemos aquí en la Biblia, que es cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Esta fue la nueva alianza que Dios hizo a través de Cristo por su derramamiento de sangre. Fue el nuevo pacto que Dios hizo. Aparte renovó los viejos pactos que Dios había dicho que hiciera, que Dios había dicho que el pueblo hiciera hacia Dios, que era lo de la Pascua, que mataban a un becerro. Pero luego aquí nos viene en el resumen los elementos de un pacto. La número 1, el preámbulo, identifica al soberano. Número 2, el prólogo histórico, describe la historia de la relación entre las partes. Número 3, las cláusulas, se detallan los términos del pacto, los juramentos, votos, las promesas que comprometen a las partes a cumplir con los términos del pacto. Las sanciones, el número 5, las bendiciones y las maldiciones, las recompensas y los castigos a ser ejecutadas por guardar o romper el pacto. La rectificación, el número 6, el sello del pacto con sangre, es decir, el sacrificio de animales, como Dios le pidió a su pueblo en la Pascua, o el nuevo pacto, la muerte de Cristo. Aquí nos vienen las partes del
de la alianza, del pacto que Dios hizo con nosotros. El preámbulo donde Dios se presenta a su pueblo en Génesis 20, donde dice: yo soy Jehová tu Dios. Luego el prólogo histórico, donde nos describe la historia de la relación entre las partes, que es donde Dios dice que te saqué de la tierra de Egipto, que es lo que Dios hizo para merecer nuestra redención y nuestra adoración. Y aparte, en el nuevo pacto es el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las cláusulas, que son los términos del pacto. Los juramentos, las promesas que comprometen a las partes a cumplir con los términos del pacto. Lo de las cláusulas y los juramentos y los votos son los 10 mandamientos que Dios nos pide que cumplamos, aunque Dios sabe que nosotros no llegaremos a cumplirlos perfectamente como Él quiere, como en Génesis 20, en Génesis 15 viene que dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí Dios ya sabía que los amorreos no iban a arrepentirse, aunque Dios les iba a dar 400 años que iba a estar la descendencia de Abraham en Egipto. Dios ya sabía que iba a crecer la maldad allí, la maldad de la gente, y que Dios las estaba preparando para el castigo. Mas aún así, Él en su misericordia les dio 400 años y hasta creo que más les dio, aparte de cuando vivió Abraham, Isaac y Jacob. Luego ya fueron la descendencia de Jacob, donde estuvieron los 400 años en Egipto, donde más de 400 años Dios les dio la oportunidad de arrepentirse a ese pueblo. Mas en cambio, aunque Él ya sabía que no se iban a arrepentir, que iba a crecer su maldad, Él les daba la oportunidad del arrepentimiento y de cambiar. Así también Dios nos da las cosas que debemos de hacer, los 10 mandamientos, y aunque sabe que no los llegaremos a hacer porque somos imperfectos y estamos muertos en pecado, Él en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos, aunque Él sabe que le vamos a fallar varias veces. Y esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros, aún así sabiendo Él que le vamos a fallar. Pero aún así no hay que estar siempre fallándole a cada rato, porque como se muestra la misericordia de nuestro Dios, también luego, como viene aquí, que les quita la tierra y los castiga, también a nosotros nos va a castigar en el día del juicio final. Así que no hay que estar así fallando a cada rato, nada más porque sabemos que Dios nos va a perdonar siempre que fallemos, siempre que le pidamos perdón. Tenemos que estar bien arrepentidos, hermanos, y leer la Biblia, que es donde nos viene qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, para saber qué es lo que le agrada a nuestro Dios, para poder ser lo mejor posibles que Él quiere que seamos. Entonces aunque no seamos perfectos, hay que intentar ser lo más perfectos posibles, hermanos. Luego vienen unos pasajes bíblicos para la reflexión, que Génesis 15, que es la parte donde Dios le promete a Abraham su generación, de que iba a ser incontable como las estrellas o como los granos de arena del mar, los granos de arena. Luego también nos viene aquí Éxodo 20, donde
donde son los 10 mandamientos que ya leímos, que ya conocemos nosotros, hermanos, que son los que Dios nos pide que como es como Dios nos pide que seamos, que es como viene aquí las partes del resumen, son las cláusulas, los juramentos y los votos, que son lo que nosotros debemos de comprometernos a hacer y a cumplir. Luego también viene Jeremías 31. Viene Jeremías 31 al 34, que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. También viene Lucas 22. Viene el Hebreos 8, que es de esta misma, del nuevo, que se refiere al nuevo pacto, que dice: Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes para presentar las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto el mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí en Hebreos 8 y en Jeremías 31 al 34 nos dice aquí lo que es el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, que es el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde Él perdona nuestros pecados, y aunque Él sea superior a nosotros, fue misericordioso y bondadoso y nos perdonó, aun siendo
imperfectos y aún sabiendo que le íbamos a fallar más veces de las que ya le habíamos fallado. Y viene aquí como es el título, la alianza de esta lección. La alianza estamos viendo, hermanos, la que fue el viejo pacto, y ahora aquí viene en Jeremías 31 y en Hebreos 8 el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo por medio de su sangre y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene también que Lucas 22:20, que también es se refiere al nuevo pacto, que aquí lo dijo el Señor, que dice Lucas 22:20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Luego también nos viene en los pasajes la bendición apostólica, que es en Hebreos 13, 20 al 21, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, como viene aquí lo que hizo nuestro Dios para que nosotros fuéramos salvos, aún así, aunque Él era el que nos iba a castigar, Él fue misericordioso y fue bueno, y aún así, sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que fue un Dios que se entregó a sí mismo para nuestra plena redención. Entonces, hermanos, si Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar varias veces y íbamos a llegar a le íbamos a llegar a fallar conforme a los votos, que podría ser, que dice aquí, los juramentos y los votos, que son las promesas que nosotros deberíamos de hacer a través de los términos del pacto, que son los 10 mandamientos. Y aún así, Dios, sabiendo que nosotros le íbamos a fallar a través de esos le íbamos a fallar conforme a de esos pactos, del pacto que hemos hecho, que Dios nos ha dado a través de primeramente el pacto que no fue perfecto, que fue cuando nos sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, y luego que nos salvó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si aún así Dios, sabiendo que le íbamos a fallar, nos salvó y envió a su Hijo Jesucristo a sufrir y a morir por nosotros, y lo envió para nuestra redención y nuestra salvación, si aún así Dios, sabiendo esto, lo envió, hay que tener confianza en nuestro Dios, que, como vienen aquí las demás promesas que Dios nos da, por ejemplo, el 5.º mandamiento, que es de honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay que tener confianza en Dios, en que Él, como nos viene aquí en la Biblia, todas las promesas que Él nos da y nos dice a través de su palabra, hay que tener confianza en Él, que Él lo hará conforme a como dice su palabra, porque en su palabra también hemos visto en otras veces que nos han dicho que Dios no cambia, y que como aquí en la Biblia las promesas que ha hecho, como
esta que vimos de Abraham, y luego que en Éxodo viene que en Egipto el soberano tenía miedo de que si se les rebelaran, pues los derrocaran, que les quitaran su reino, porque eran muy numerosos, y esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y entonces hay que tener confianza en nuestro Dios. Esto es lo que nos enseña la lección, que tenemos una alianza, un pacto que Dios nos ha dado, y hay que tener confianza en que si nosotros, el pacto que viene aquí, que es el de Cristo, el del derramamiento de sangre de Cristo, que nos dice aquí en la Biblia que si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos, también como otras promesas que Dios nos dice aquí en la Biblia. Hay que tener confianza de que Él nos las dará, y que Él nos cuidará y nos protegerá, y como es el pacto de Cristo, que es de creer en Él como nuestro Señor, hay que creer en Dios de que Él nos ha salvado y que nos salvará en el día del juicio final. Porque hay veces que, por ejemplo, ahora que está muy tocado el tema de la pandemia, porque es lo que más ha afectado la economía y la vida cotidiana que habíamos tenido. Aún así, teniendo esta pandemia, tenemos que tenemos que leer la Biblia y ver cómo Dios ha cumplido las promesas, y recordar las promesas que Dios nos ha dado. Y también hay que recordar que la tierra no es nuestro hogar, y que no es lo que importa en este mundo, lo que nos debería de importar, sino que después del día del juicio final estaremos con nuestro Señor Jesucristo, y estaremos salvos de ser castigados por nuestros pecados, porque Dios ha pagado por nuestros pecados, y solo tenemos que creer en que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, aún así, con esta pandemia y con cualquier cosa que usted vea en su vida, hermano, como que se le vaya la salud, que tenga enfermedad, usted o algún ser querido, que pierda alguna cosa material, debemos de estar siempre firmes siempre estar puesta nuestra mirada en nuestro Dios, estar firmes como rocas en nuestra fe, de que tenemos que estar confiados en que Dios nos ayudará y nos protegerá en este mundo, y también en el juicio, por el pacto de nuestro Señor, que hizo nuestro Señor al pagar por nosotros con su sangre en la cruz. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que siempre recordar, que hay que estar siempre firmes en nuestro Dios, de que Él nunca va a cambiar, y que Él nos protegerá y nos cuidará. Vamos a hacer una oración final, y también vamos a orar en general por los motivos de oración que se tienen, que es por los enfermos, por las personas los adultos mayores, y por las fábricas de algunos hermanos o conocidos hermanos, también enfermos de algunos conocidos, y por esas peticiones vamos a orar y terminaremos esta lección. Dios, te damos gracias por este pacto que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, y por el otro pacto que nos has demostrado que tú cumples las promesas, como le habías dicho a nuestro padre Abraham, que tendría una gran descendencia, y que aparte estarían
cautivos 400 años y después los liberarías y los llevarías a la tierra prometida con grandes riquezas. Te damos gracias, Señor, por estos pactos por estas promesas que nos demuestras y por el pacto que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a leer más de tu palabra y orar más contigo para fortalecer aún más nuestra fe, Señor. Te pedimos, Señor, que aún así en esta pandemia y en estas dificultades que luego nosotros tenemos aparte, aunque antes en la pandemia hay gente que luego ha tenido muchos días malos, Señor. Tenemos que siempre recordar, Señor, que tú eres nuestra fuerza y tenemos que estar siempre firmes en ti, Señor. Ayúdanos a tener siempre esa fe, Señor, esa seguridad en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas también con las peticiones que se han tenido que te hemos pedido en estos días, Señor. Te pedimos que seas con nuestros hermanos enfermos, Señor, también con un conocido de nuestra hermana Fanny, Señor, que necesita de unos donadores de sangre, Señor. Te pedimos que seas con él, Señor, que lo ayudes, Señor, lo bendigas y que ayudes a que algunos conocidos o algunos hermanos se animen a dar de su sangre para que sea de bendición para el conocido de nuestra hermana Fanny, Señor. También te pedimos por los conocidos enfermos de toda la gente aquí, de nuestros hermanos, Señor, de la Iglesia San Pablo, Señor. También te pido, Señor, si algún hermano de la Iglesia San Pablo o algún hijo tuyo, Señor, que si está pasando por alguna enfermedad complicada o algún momento difícil, Señor, que lo ayude, Señor, que primero que nada fortalezca su fe y que también lo ayude, Señor, y que lo cuide, Señor, lo bendigas y que si es tu voluntad, Señor, que le quites esa enfermedad o esa complicación que está teniendo en estos días. También te pedimos por nuestros hermanos de edad avanzada que aún de tantos años que han sido de bendición para nuestras vidas, te damos gracias, Señor, porque nos permite seguir estando con ellos, Señor, que nos sigues dando bendiciones a través de ellos, Señor. Te pedimos que seas con ellos, Señor, con mi abuelita y con los hermanos que conocemos en la iglesia, que ahora no recuerdo muy bien de todos los nombres, Señor. Te pedimos, Señor, por esto, Señor, que seas con ellas, Señor, que las cuides, Señor, las protejas, Señor, y que les des bendiciones en su vida, Señor. Te pedimos por las fábricas de nuestro hermano Nacho y por el esposo de nuestra hermana Blanca Miriam, Señor, que seas en sus fábricas, Señor, o en sus empresas, Señor, que les des bendiciones, Señor, que seas en sus vidas, con sus familias, Señor, que les des fe, Señor, y los ayude, Señor, que les des sabiduría para poder manejar su empresa o su fábrica que están, la fábrica que están manejando, Señor. Te pedimos que les des inteligencia y sabiduría para poder manejar sus empresas y sus fábricas ahora en esta pandemia, Señor, donde en estos momentos está algo complicado los negocios, Señor. Te pedimos también, Señor, si hay algún motivo de oración, Señor, por algún hermano que tú conoces los corazones de todos tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, si alguno tiene alguna necesidad, alguna petición, que seas con ella, Señor, que más que nada, Señor, sea tu voluntad, porque sabemos que tus planes son perfectos, Señor. Entonces te pedimos, Señor, que los bendigas, Señor, los protejas y que más que nada, si es algo difícil, Señor, en estos momentos, Señor, que les des fe, Señor, y fuerzas, y que los ayudes a recordar quién eres tú, Señor, que les recuerdes a través de tu palabra, Señor, de hablar contigo, Señor, o a través de algún familiar, que les recuerdes quién eres tú, Señor, o que les demuestres, que recuerden quién eres tú, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor. Te pedimos, Señor, por ellos, Señor, que les fortalezca su fe y que no se desaliente, Señor, que no se desanimen y que
seas con ellos, Señor, que seas de bendición para sus vidas, Señor, que sea que ese momento difícil o alguna bendición, algún agradecimiento que también tengan con ellos, Señor, te pedimos que sea de bendición y siga siendo de bendición para sus vidas, para ellos y para sus familiares y para la persona que esté atravesando por algún problema difícil o alguna bendición que tú les hayas demostrado, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya terminamos esta lección, hermanos. Les damos gracias por haber estado con nosotros en esta lección, en esta tarde. Les pedimos que sigan estando en estas lecciones que se están dando casi siempre en las 7 p.m. aquí en la página San Pablo en vivo, y también que recuerden pasarse por aquí por Facebook en la página San Pablo, y por el Twitter de San Pablo y el canal de YouTube de San Pablo, donde si se han perdido alguna lección, que busquen la lección, hermanos, o que se la pidan a algún hermano, al pastor o a algún hermano que le tengan confianza, que les pidan alguna clase si se la han perdido, para que se las comparta y la puedan ver y la puedan meditar en sus casas. Les damos gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.